Cuando se menciona el nombre del sultán Abdelaziz, viene a la mente la imagen de un gobernante excéntrico fascinado por las bicicletas, los automóviles y los inventos occidentales, como si fuera un niño perdido en un palacio lleno de juguetes. Pero detrás de esta imagen caricaturesca se esconde uno de los capítulos más complejos de la historia moderna de Marruecos, la historia de un sultán que aún no había alcanzado la madurez política, pero que se encontró al frente de un país disputado por tribus, codiciado por potencias extranjeras y gobernado por asesores tan ambiciosos como él, o quizás más astutos. ¿Fue Abdelaziz simplemente una marioneta en manos del regente Ba Ahmed? ¿O fue víctima de un proyecto de modernización adelantado a su tiempo? ¿Y cómo terminó su gobierno en un golpe interno sin que se disparara una sola bala? ¿Fue este golpe una salvación para Marruecos o el primer paso hacia la pérdida de soberanía? En este video, profundizaremos en los detalles del reinado del sultán Abdelaziz y desglosaremos las etapas que lo llevaron de un trono dorado a un exilio tranquilo, de ambiciones de modernización a la marca de la traición, para revelar cómo cayó el joven sultán, víctima del primer y único golpe exitoso en la historia moderna de Marruecos. Así que quédense con nosotros hasta el final, y no olviden apoyarnos con un me gusta en el video y suscribirse al canal para recibir todas las novedades. Moulay Abdelaziz nació en 1878 en la ciudad de Fez, en un ambiente real tradicional, siendo el quinto hijo del sultán Hassan I y de su esposa de origen circasiano, Lalla Rukaya, quien gozaba de un lugar especial en el corazón del sultán. Se cuenta que su nombre, Abdelaziz, fue elegido en honor al gran amor de su padre por su madre. El niño creció en el seno del palacio real, alejado del bullicio de la política y de las complejidades del poder, rodeado de tutores y maestros, sin ser consciente de su destino futuro. Cuando el sultán Hassan I falleció en 1894 durante una campaña en el sur para imponer el orden a las tribus rebeldes, Marruecos entró en un vacío político crítico. Ante la ausencia de un sistema hereditario definido para el trono, el gran visir Ba Ahmed tomó una decisión crucial. Vio en el niño Abdelaziz la oportunidad perfecta para consolidar su propia influencia. El hombre, conocido por su astucia y sabiduría, no estaba dispuesto a ceder su poder en favor de los hijos adultos del sultán, quienes podrían representar una amenaza a su posición. Ba Ahmed actuó con una rapidez asombrosa. Ocultó la noticia de la muerte del sultán y preparó una escena teatral de gran audacia. Vistió el cuerpo del sultán con una túnica blanca y lo colocó en su lecho, en medio de un desfile militar, para convencer a la guardia de que el sultán seguía vivo y observaba a los soldados desde detrás del telón. Durante ese tiempo, envió a buscar a Abdelaziz desde Rabat, y tan pronto como llegó, fue proclamado sultán en un ambiente dominado por el asombro y la premura, lo que refleja el nivel de control que tenía Ba Ahmed sobre los resortes del poder. Mientras el sultán Abdelaziz seguía bajo la tutela del chambelán Ba Ahmed, comenzaron a surgir amenazas internas que ponían en peligro la estabilidad del trono. No eran solo las amenazas externas las que preocupaban a los círculos del poder, sino que en el interior del país emergía una figura inquietante: el príncipe Moulay Mohammed, el hijo mayor del difunto sultán Hassan I. A pesar de haber contraído la viruela, que desfiguró su rostro y le hizo perder un ojo, su nombre seguía teniendo peso en la memoria política del país, lo que lo convertía en una amenaza potencial para el plan de regencia. Sin embargo, lo que realmente alteró el equilibrio fue la aparición en 1903 de un hombre llamado Mohammed Ben Hassan, conocido como Bouhmara, quien se presentó como el verdadero Moulay Mohammed. Aprovechando la similitud de nombres y el clima político tenso, proclamó su derecho al trono. Pronto, varias tribus y sectores marginados se unieron a él, viéndolo como una alternativa legítima y más decidida que el joven sultán.
Gracias a su habilidad para atraer a los descontentos, logró generar un preocupante movimiento de apoyo popular. Mientras su movimiento ganaba fuerza, el verdadero príncipe Mulay Mohammed comenzó a mostrarse públicamente en ciudades como Fez y Taza, donde residía. En ese momento, la gente empezó a notar las contradicciones, y poco a poco se fue revelando la verdad. Bou Mara no era más que un impostor que usurpaba la identidad de otro. El sultán Abdelaziz, viendo en esta revelación una oportunidad política, actuó rápidamente para reforzar su legitimidad. Desenmascaró la farsa de Bou Mara ante la opinión pública y devolvió al verdadero Mulay Mohammed a prisión, tras haber sido utilizado su nombre para alimentar la suplantación. Enfrentar a Bou Mara requirió enormes sumas de dinero para costear los gastos de la guerra, mientras Marruecos ya estaba gravemente endeudado. A esto se sumaban las malas cosechas agrícolas, lo que hizo subir los precios y llevó a la quiebra a muchos campesinos. Así, Marruecos cayó en una grave crisis financiera que restringió aún más la autonomía del Makhzen y agravó la situación económica y fiscal del país. Con la transición del sultán Abdelaziz al ejercicio efectivo del poder tras la muerte de Ba Ahmed, comenzaron a manifestarse sus verdaderas inclinaciones, claramente orientadas hacia la renovación y un marcado deslumbramiento por la modernidad. El sultán no mostraba un gran interés por la política tanto como por los inventos europeos, que empezaron a llegar al palacio alauita uno tras otro. Las primeras señales de esta fascinación se evidenciaron en su obsesión por las bicicletas, de las cuales adquirió diversos modelos, algunas con 3, 4 e incluso 5 asientos. Pasaba largas horas practicando con ellas en los patios del palacio, llegando incluso a construir pistas amplias para su uso y a modificar algunas de ellas con motores especiales para convertirlas en motocicletas. Pero no se detuvo ahí. Ordenó la construcción de una vía férrea privada dentro de los jardines de su palacio en Bab-Ig, con una extensión de aproximadamente 2 kilómetros, destinada a un pequeño tren que utilizaba para desplazarse por el recinto. Esta experiencia, vista en aquel momento como un lujo desmesurado, terminó siendo otra de sus distracciones pasajeras, y la vía cayó pronto en el olvido, sepultada por el polvo y la indiferencia. También llegaron al palacio juegos como el billar, para el cual se construyó una sala especial, así como el teléfono y el telégrafo inalámbrico. Estos dispositivos modernos fascinaban al sultán, quien disfrutaba aprendiendo y explicando cómo funcionaban. En medio de este ambiente lujoso lleno de experimentos, el país ardía internamente. Sin embargo, el sultán, absorto en sus juguetes tecnológicos, parecía completamente desconectado de la realidad de su pueblo. Por ello, este periodo fue descrito como la época del palacio fascinado por la modernidad, más que por el gobierno y la política. Al comienzo de su gobierno efectivo, el sultán Abdelaziz intentó introducir algunas reformas que creía que contribuirían a mejorar la situación interna del país. Sin embargo, sus intentos fueron ampliamente rechazados por los ulemas y las élites tradicionales de Marruecos. Una de las reformas más destacadas fue la imposición de un nuevo impuesto conocido como Tarif, que tenía como objetivo reorganizar el sistema tributario del país. No obstante, este impuesto provocó una gran indignación en los círculos religiosos y políticos, ya que los ulemas lo consideraron una transgresión a la Sharia islámica y una amenaza a los valores tradicionales que regían las relaciones sociales en Marruecos. Este rechazo coincidió con la acumulación de deudas que agobiaban al Estado, resultado del gasto excesivo en palacios y lujos, lo que llevó al sultán a recurrir a préstamos de potencias europeas, especialmente de Francia, que ejercía una influencia creciente en los asuntos marroquíes. Esta expansión del poder europeo no era solo una cuestión económica, sino que también tenía grandes repercusiones políticas, ya que muchos marroquíes comenzaron a sentir que se estaba perdiendo la soberanía nacional frente al avance del colonialismo. En 1907, el país fue testigo de la ocupación francesa de las ciudades de Uxda y luego Casablanca.
lo que marcó un punto de inflexión importante en la historia moderna de Marruecos. Estas acciones militares fueron una seria advertencia para el sultán Abdelaziz, ya que demostraban la debilidad del Estado frente a las potencias coloniales. Mientras tanto, el pueblo sufría crisis económicas y políticas, y el sultán vivía en un mundo de lujos, absorto en su pasión por los vehículos modernos y los juegos, lo que lo alejaba de las preocupaciones de su pueblo. En este mismo contexto, se celebró la Conferencia de Algeciras en 1906, con la participación de las principales potencias coloniales, con el objetivo de reafirmar su influencia en Marruecos. Esta conferencia, en la que participaron países europeos como Francia, Inglaterra y Alemania, no ofreció soluciones reales para Marruecos, sino que, por el contrario, contribuyó a consolidar el colonialismo y aumentar la influencia extranjera en el país. Estos acontecimientos marcaron el comienzo del fin del poder de Abdelaziz, quien parecía más interesado en sus proyectos personales, mientras el país se deslizaba hacia una mayor descomposición y colapso. Y ante la deteriorada situación económica y política, el hermano del sultán Abdelaziz, Mulay Abdel Hafid, comenzó a ver que había llegado el momento de apoderarse del trono, apoyado por grandes tribus y eruditos, ya que se proclamó sultán en la ciudad de Marrakech. La baya, juramento de lealtad, a Abdel Hafid fue condicional, ya que se comprometió a defender la religión y la independencia, lo que le valió un amplio apoyo del pueblo y de los notables, quienes empezaron a sentir que Abdelaziz había perdido su legitimidad al ignorar los problemas del país y solicitar apoyo de las potencias europeas. También comenzaron los enfrentamientos militares entre los partidarios de Abdelaziz y los de Abdel Hafid, pero no duraron mucho tiempo, ya que la fuerza popular y militar que respaldaba la baya de Abdel Hafid era más influyente. En 1908 estalló una batalla decisiva en Marrakech entre ambos bandos, que terminó con la derrota de Abdelaziz y su retirada del campo de batalla. En noviembre del mismo año, Abdelaziz firmó un acuerdo con su hermano Abdel Hafid, por el cual renunció oficialmente al trono, ejecutándose así el primer y único golpe de Estado exitoso en la historia moderna de Marruecos. Para muchos marroquíes, este momento representó un cambio radical en el rumbo de la historia del país, ya que se derrocó el gobierno de Abdelaziz y se abrió la puerta a una nueva etapa de competencia por el poder, que finalmente fue dominada por las potencias coloniales. Tras ser depuesto del trono en 1908, el sultán Abdelaziz eligió Tánger como su residencia. Esta ciudad, que representaba la puerta de Marruecos al mundo exterior y gozaba de un carácter internacional debido a su ubicación geográfica privilegiada, estaba bajo la influencia de la ocupación europea. En Tánger, el sultán depuesto vivió una vida sencilla, alejada de los reflectores. Pasaron los años y Abdelaziz se mantuvo alejado de cualquier conflicto o movimiento político, aunque el recuerdo de su periodo de gobierno siempre permanecía presente en su mente, especialmente cuando se encontraba con algunos compañeros del pasado o recordaba los momentos en que fue rey y ocupaba el trono de Marruecos. Ese periodo, que no duró mucho, estuvo lleno de incertidumbre y contradicciones entre los grandes sueños de modernización y progreso que albergaba, y los fracasos y desilusiones que vivió al final de su trayectoria. El sultán Abdelaziz falleció en 1943 en la ciudad de Tánger, tras años de exilio y de vivir en la sombra. Aunque eligió llevar una vida sencilla en sus últimos días, su vida anterior, en la que experimentó momentos de poder y riqueza, dejó huellas profundas en su alma y su memoria. Y en la vida del sultán Abdelaziz, los rumores no eran meros susurros pasajeros, sino que estaban presentes de manera intensa en los pasillos de la política y en las conversaciones del pueblo, especialmente cuando se trataba de su vida privada y las decisiones que tomó durante su mandato. El palacio del sultán Abdelaziz, conocido por su notable lujo, no era solo una residencia real, sino que se convirtió en un escenario lleno de intrigas y secretos. El sultán estaba rodeado por un grupo de asesores occidentales, entre ellos médicos y militares, en su mayoría de nacionalidades francesa e inglesa,
lo que generó sospechas sobre la influencia de estos en sus orientaciones políticas y el grado de su conexión real con el poder nacional marroquí. Estas relaciones crearon un clima de desconfianza, especialmente ante el aumento de rumores sobre los intentos de dominación europea sobre las políticas del Estado marroquí, incluso antes de la imposición oficial del protectorado. En el aspecto personal de la vida del sultán, el misterio no era menos intenso. Las relaciones privadas que mantenía dentro del palacio fueron motivo de gran controversia, y se rumoreaba sobre vínculos no declarados con algunas mujeres del séquito, llegando algunos a decir que dichas relaciones fueron una causa directa en la exclusión de figuras destacadas de los círculos de poder. Entre los rumores más controvertidos estaban aquellos que hablaban de redes de espionaje dentro del propio palacio, que supuestamente vigilaban al sultán mismo. El palacio no estaba libre de conspiraciones, al contrario, era un centro de conflictos silenciosos entre miembros de la familia real y allegados al poder, donde cada parte buscaba fortalecer su posición a expensas de la otra. Se difundieron noticias sobre contactos secretos entre ciertos hombres del séquito y representantes de potencias europeas, lo que llevó a algunos a considerar estas acciones como una forma de traición nacional, especialmente en un contexto de severas presiones económicas y políticas sobre Marruecos. Tras su destitución, el sultán Abdelaziz sufrió un estado de ansiedad interna que se reflejaba en su comportamiento durante sus últimos años en la ciudad de Tánger. Los rumores en esa época afirmaban que vivía un amargo conflicto psicológico entre los recuerdos del poder perdido y sus intentos desesperados de escapar de su pasado, ya fuera vagando por la ciudad o reflexionando sobre algunas de las decisiones que había tomado. Se decía que a veces pensaba en regresar a la vida política, impulsado por sentimientos de arrepentimiento, pero no encontró el camino preparado para ello, y ese deseo quedó como un mero anhelo pasajero que nunca se realizó. En cuanto a su final, la muerte del sultán suscitó muchas preguntas. Aunque los registros oficiales indican que falleció en 1943 en la ciudad de Tánger, algunas versiones no oficiales hablaron de que padecía una profunda enfermedad mental desde su destitución, y se dijo que esa enfermedad podría haber estado relacionada con su muerte, lo que abrió la puerta a especulaciones sobre la posible existencia de manos ocultas que contribuyeron a acelerar su final, o al menos a empujarlo hacia un colapso psicológico y moral. Fuera esta una muerte natural o rodeada de interrogantes, lo que no se discute es que la vida del sultán Abdelaziz estuvo siempre envuelta en sombras y susurros, desde el inicio de su reinado hasta después de su fallecimiento. Y para concluir, aunque Abdelaziz entró en la historia como un sultán fascinado por la modernidad y la tecnología, el final de su mandato no fue más que la cosecha natural de una amplia brecha entre sus sueños occidentales y la dura realidad de su país agotado. No fue derrocado por una potencia extranjera ni por una sangrienta rebelión, sino que fue apartado por un silencioso golpe interno, firmado por su hermano Abdelhafid, convirtiéndose así en el primer y único sultán en Marruecos en ser destituido desde el interior sin disparar una sola bala. Y hasta aquí llegamos con el video de hoy. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna novedad.